Grupo Aires. Hola, hola, buenas tardes a todos. Esta sesión súper interesante de sistemas adiabáticos. Me acompaña mi amigo Pablo Urdiales. Tenemos aquí al Ferrari de las torres de enfriamiento, nuestro amigo Andrés Venegas de Marley. Adelante, amigo Paul. Muchas gracias, Manuel. Pues aquí seguimos con una sesión más de esta FEBIAC 2025. Recordarles que el día de mañana todavía tenemos una sesión más con Maribel. Maribel, que va a exponer todo el tema del sistema del BRF. Y pues adelante con Andrés. Preséntate, amigo Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentarnos aquí en el PBIAC. Bueno, como dijeron, mi nombre es Andrés Venegas, yo trabajo para Marley, que somos fabricantes de productos evaporativos y adiabáticos. Vivo en Costa Rica, así que los estoy acompañando hoy virtualmente. Excelente, empezamos. Gracias, Andrés. Un gusto. Aquí pueden ver la presentación. Sí, Ok. Bueno, como les comentaba, Marlin es una empresa que se dedica a la manufactura de diferentes equipos para el enfriamiento de fluidos. Entre ellas, entre los productos, tenemos torres de enfriamiento de circuito cerrado, hay condensadores evaporativos, evaporadores, tenemos torres gigantes de armado en campo y la línea de la que vamos a conversar hoy, que es de los enfriadores adiabáticos. Marley tiene aproximadamente 102 años, 103 años de estar en la industria. En el lado o en el continente americano fuimos de los pioneros en iniciar con este tipo de sistemas. Tenemos más de 250 patentes en lo que son productos para enfriamiento evaporativo. Mm, Se fundó en 1922. A partir de 1926 adquirió el nombre de Marley y desde el 2005 pasó a ser parte del consorcio de empresas de SPX. Bueno, como les dije, mi nombre es Andrés Venegas Alvarado, trabajo como ingeniero de ventas y de calidad para Latinoamérica. Actualmente tengo 3 años de estar con Marley SPX. Trabajé con otra empresa grande también, aproximadamente hace unos 10, 12 años. En algún momento me moví al área de filtración, de colección de polvo. Soy ingeniero electromecánico y vivo en Costa Rica y vemos todo el mercado latinoamericano en lo que son torres de enfriamiento y productos condensadores evaporativos y los productos adiabáticos. bien, gracias, Andrés. Como fundamental de los fundamentos adiabáticos, mencionas que el rechazo de calor adiabático, yo quiero participar diciéndoles que para mí el rechazo de calor adiabático significa agregar humedad y poder hacer que ese aire sea más frío. ¿Es correcto, Andrés? Sí, parte del proceso que tenemos es lo que mencionas. Bueno, aquí está la agenda donde vamos a ir punto por punto, más o menos viendo, como comentó Manuel, qué es el rechazo de calor adiabático, cómo sucede y por qué es una buena opción. Después de esto vamos a ver algunos tipos de enfriadores, en las aplicaciones que los podemos utilizar, los parámetros que se requieren para la selección. Hay un pequeño ejemplo de una comparación entre diferentes tecnologías evaporativas, adiabáticas y operación en seco. Y por último vamos a ver las características del equipo que nosotros manufacturamos. Excelente. Entonces, eh, rechazo de calor adiabático. Aquí hay dos conceptos que suenan un poco contraproducentes. Adiabático se define que ocurre sin pérdida ni ganancia de calor. Y por el otro lado tenemos el concepto de rechazo de calor, que es la transferencia de calor fuera de un sistema. Como les digo, suena totalmente opuesto, ¿verdad? No puede haber un rechazo de calor sin que ocurra pérdida o ganancia de calor. Para poder entender de una mejor manera o una manera más clara cómo funciona este proceso, lo mejor es verlo como dos pasos o como en etapas por separado.
Entonces, vamos a tener una etapa donde vamos a tener un rechazo de calor mediante una corriente de aire que va a enfriar un fluido que va a estar dentro de un serpentín o un radiador, ya sea agua, agua con glicol, refrigerante o incluso un gas como CO2, y una etapa previa donde este aire se preenfría o se le inyecta humedad mediante una media diabática o puede ser mediante un sistema de pulverización. Ok. En la parte A es donde vamos a tener un proceso adiabático, donde vamos a reducir la temperatura del aire mediante la inyección de humedad o el aumento de la humedad relativa, que era lo que comentaba anteriormente Manuel. Sí. Okay. Esta es una imagen. A la izquierda de la pantalla pueden ver lo que sería un enfriador adiabático, donde vemos que tiene un radiador, que sería y ventiladores, que sería, digamos, la parte B, donde sucede la transferencia de calor. Y en los paneles y el sistema de distribución de agua, cuando se requiera, va a suceder la humidificación adiabática, que es el, donde sucede el componente A, perdón. A la derecha hay un swamp cooler. Esto es un tipo de enfriador, más incluso en algunas de las casas ¿Qué son los que van a llegar a Puebla? todavía se pueden encontrar sistemas de estos donde Y tú le esos sí agregas son monofásico, agua, bifásico. a un ventilador. Él va inyectando parte de esa agua, de esa humedad, y el ventilador va a mover un aire seco que se le agrega esa agua y sentimos un aire que sale mucho más confortable o más frío. Eso es básicamente lo que sería la parte de humedecimiento adiabático. Entonces, si lo queremos ver en el equipo, básicamente la parte de la transferencia de calor, el componente B, va a estar compuesto por el ventilador, un serpentín o radiador con aletas, la estructura del equipo y el control que se va a encargar de regular la velocidad de los ventiladores. La Ujú. parte A, que esto va a ser cuando se requiera únicamente, vamos a tener un sistema de distribución que se va a encargar de manejar el agua Ah, y distribuirla sobre una media adiabática, que es la que nos va a ayudar a preenfriar este aire. es correcto. Y cuando tenemos esos dos elementos juntos, la parte del control se vuelve un poquitico más compleja porque ya no necesitas manejar solamente o regular la velocidad de los ventiladores y la cantidad de aire que mueves, sino que en este caso también vas a tener agua o vas a tener que manejar una cantidad de agua para poder humedecer los paneles, controlar los niveles de minerales o medir la conductividad del agua para saber cuándo tenemos que rechazar agua. Entonces se vuelve un poquito más complejo el sistema. Sí, claro. Ahora, si lo queremos ver, la parte A lo podemos ver desde una carta psicométrica. Entonces, el proceso de humidificación adiabática, lo que va a hacer es agregar agua al aire. Entonces, en una carta psicométrica, si seguimos, bueno, tomamos un ejemplo, digamos, una temperatura de 95 grados de bulbo seco y Sí, 78 grados de bulbo húmedo. Aquí estamos marcando en la línea de abajo los 95 y en esta curva se marca la temperatura de bulbo húmedo. Cuando nosotros hacemos este proceso, seguimos una línea de entalpía constante y lo que vamos a hacer es movernos desde el punto 1 al punto 2, agregando esa humedad al aire, que sería este proceso. Al movernos para acá, seguimos manteniendo en la línea de la misma temperatura de bulbo húmedo, pero la temperatura de bulbo seco la vamos a decrecer o a descender ah, y la humedad relativa, que son las curvas que van hacia arriba,
va a aumentar. Entonces, básicamente lo que hacemos es bajar la temperatura, aumentando la cantidad de humedad que hay Es en la correcto. porción de aire. Entonces, Muy bien. vamos a poder obtener, por ejemplo, de este aire que teníamos a 95-78, poder reducir esa temperatura hasta 83 con 78, 83 de bulbo seco con 78 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. Este proceso es lo que llamamos la humidificación adiabática y fue lo que vimos como el componente A anteriormente. Entonces, esto va a estar terminado o cuando sucede este proceso, lo que queremos es tratar de llevar la temperatura de bulbo seco hasta lo más próximo que sea posible a la temperatura de bulbo húmedo. Ah, Lo que nos va a limitar ya. hasta dónde se podría enfriar. Es muy complicado y se vuelve los equipos muy grandes tratar de llegar hasta el punto de bulbo húmedo o una saturación del 100%. Pues normalmente siempre va a haber una diferencia de al menos de 3 grados y ya con 3 grados los equipos se vuelven exponencialmente mucho más grandes. Entonces, esta diferencia o hay un término que está definido como eficiencia de saturación. Básicamente vamos a definir qué tan cerca podemos llegar a esa, a esa línea del bulbo húmedo que sería 100% saturado. Entonces, en el ejemplo que tenemos, básicamente es la temperatura de entrada del bulbo seco menos hasta dónde podemos preenfriar ese aire entre la diferencia de bulbo seco y bulbo húmedo. Si nosotros lográramos enfriar el aire hasta el bulbo húmedo, tendríamos una eficiencia de un 100%. Es Entonces, correcto. en este caso, eh, enfriamos el aire de 95-83 y teníamos una diferencia de 95-78. Eso nos va a dar una eficiencia de saturación del 70.6% aproximadamente. Ok. Entonces, típicamente las eficiencias de saturación en los equipos van a rondar entre un 75 a un 65%. Algunas veces, o bueno, nos preguntan por qué no llegar a una eficiencia de saturación más alta. Aquí dependemos de varios factores. Uno de ellos es la velocidad del aire. Entre, como ustedes pueden ver, entre menor sea la velocidad del aire, mayor es la eficiencia de saturación. Y esto se debe a porque entre más tiempo logre ese aire estar en contacto con una masa de agua, mayor cantidad de humedad va a ser capaz de absorber. Pero acordémonos que ese aire que estamos preenfriando tiene que pasar también por un radiador para poder enfriar el fluido que está dentro de ese serpentín. Entonces, hay un rango de velocidades que tenemos que mantener, si no, no vamos a lograr o la eficiencia no va a ser buena a la hora de enfriar el fluido que tenemos en el serpentín. Es También correcto, sí. También nos va a afectar el tipo de sistema. Más adelante vamos a ver los sistemas, los diferentes sistemas o los diferentes tipos y diseños de enfriadores adiabáticos. Nos puede afectar el diseño del pad o del panel que tengamos. Estos datos Sí. son calculados en base a nuestro producto con una almohadilla de 6 pulgadas. Van a encontrar diferentes medidas dependiendo del fabricante. Ahora, eh, como les estaba mencionando, algunos fabricantes pueden declarar o mencionar que tienen eficiencias más altas. Realmente, más allá de esto, o los estudios de ingeniería que se han realizado, demuestra que no es muy práctico por lo que les comentaba anteriormente, de lograr, porque tenemos varias variables y tenemos que llegar a un punto que sea
práctico. Se podría, por ejemplo, aumentar el tamaño de las almohadillas, pero al aumentar el ancho o el tamaño de las almohadillas, va a correr más agua, pero vamos a tener una caída de presión más grande. Normalmente los ventiladores axiales les cuesta más manejar esas caídas de presión, van a requerir consumir más energía y no se vuelve eficiente. Entonces, bueno, un ejemplo, digamos, práctico o más sencillo de verlo es, por ejemplo, todos a la hora de extrapolar estos datos, sucede parecido. Todos conocemos a Usain Bolt, que tiene el récord de los 100 metros a nivel mundial, los corre en 9.58 metros. Pero ¿qué pasaría si él corre los 1500 metros? Sería como agarrar esos 9.58, multiplicarlo por 15 y nos daría 2 minutos con 23 segundos. Si vamos a la realidad, esto no va a pasar. El récord de los 1500 metros lo tiene un corredor marroquí, que es Hashim El Garouche, que son 3 minutos 26, o sea, básicamente es más de un minuto de diferencia. Entonces, la comparación es que hay diferentes factores como la distancia, en el caso del cansancio, o sea, no es práctico que vayamos arriba de esto Mismo ritmo. por todos los elementos que les comenté anteriormente, aunque en algún lado encuentren que las eficiencias de saturación pueden ser más altas, no suele ser práctico. Para los equipos adiabáticos, actualmente hay una certificación del Cooling Tower Institute, que es la entidad que se encarga de confirmar que los equipos cumplan con los datos que proporcionan los fabricantes, de mantener un estándar para que de una normativa para poder manufacturar los equipos. Actualmente, con los condensadores adiabáticos, solamente hay certificación para operación en seco. Para finales de este año se espera que ya se tenga el estándar o el código de certificación para cuando está trabajando asistido con agua en los equipos que tienen paneles o almohadillas. Entonces, Ok. una vez que ya esté esto, digamos, se va a tener la ventaja de que todos los fabricantes van a tener que manufacturar bajo una norma, cumplir bajo ciertos códigos. Entonces, básicamente sería, vas a tener la seguridad de que puedes comparar manzanas con manzanas. Muy bien. Tenemos dos modos de operación, ¿verdad? De los equipos adiabáticos. Está el modo de operación en seco, que va a ser como un dry cooler o va a funcionar con el ventilador. Cuando las condiciones del aire lo permitan, va a enfriar únicamente con aire el equipo, que en buena teoría va a ser durante la mayoría de las horas anuales. El sistema de distribución va a estar completamente apagado y la media adiabática va a estar seca. En condiciones ambientales extremas, como por ejemplo sucede en verano, cuando la temperatura va a ser más alta y este aire no nos permita enfriar el fluido que tenemos dentro del serpentín, va a entrar a operar lo que sería la parte de agua y el proceso de humidificación adiabática. Pues vamos a tener Sí. un agua que va a ser distribuida sobre los paneles. Estos se van a llenar de agua. El aire que viene caliente se va a preenfriar y entre el radiador y el panel va a haber un aire que está más frío, va a pasar a través del panel y va a remover el calor del fluido. Aquí es un ejemplo un poquito como más puntual. A mí me gusta verlo así porque, por ejemplo, podemos ver cuando hay temperaturas bastante bajas, se puede ver que la temperatura entre la media diabática y los radiadores
se mantiene igual que la temperatura ambiente y es suficiente para poder enfriar el fluido que está por dentro. Únicamente el sistema o el control se va a encargar de estar regulando lo que sería la velocidad del ventilador. Así constantemente hasta que siga incrementando. Aquí, por ejemplo, vemos que ya tenemos 22, pero el ventilador ya está girando a 80% de su capacidad. Al igual aquí seguimos manteniéndolo. Va a haber un punto que depende de las condiciones, que va a ser un punto de activación del proceso de humidificación adiabática. Entonces, cuando alcance esta temperatura, en este ejemplo eran 25 grados, vamos a ver que se va a empezar a activar el sistema de distribución de agua, las bombitas. En algún momento va a empezar a descender esa temperatura que tenemos exteriormente. Al pasar por esto, va a ir descendiendo, va a alcanzar un punto máximo y de ahí en adelante ambas constantes van a seguir subiendo. Si la temperatura exterior sigue aumentando, la temperatura del aire preenfriado también va a aumentar un poco, pero siempre vamos a seguir siendo capaces de preenfriar esta temperatura. Obviamente, la temperatura a la que queremos enfriar el fluido que tenemos dentro del serpentín tiene que estar por encima de la temperatura de bulbo húmedo, nunca puede estar por debajo, e incluso hay un término que es el approach, que es la diferencia entre la temperatura que deseamos que ese fluido salga y la temperatura del aire preenfriado, que es el que nos va a limitar cuánto podemos enfriar. Normalmente debería de mantenerse en un rango al menos de unos 5 o 6 grados Fahrenheit. Y aquí vamos a ir viendo igual, como por ejemplo, ya con una temperatura exterior de un aire. Bueno, Sí, Sigue. con una temperatura de un aire exterior casi a 40 grados, con los ventiladores corriendo al 100%, ese aire se puede enfriar hasta más o menos 25 grados y siempre, digamos, aquí no se ve en la imagen, pero teníamos una temperatura de un fluido entrando a 40 y saliendo a 30. Entonces, por ejemplo, con un dry cooler, que la limitante nuestra va a ser la temperatura de bulbo seco, la temperatura ambiente que vamos a tener, no podríamos enfriar a menos de 40 grados porque que sería la misma temperatura que tenemos entrando al fluido. No lo podríamos hacer. Con el sistema diabático, trabajando en preenfriando ese aire, se podría enfriar a 25 y aún así poder seguir enfriando un fluido que está a 40 hasta 30 con un aire exterior que tenemos a la misma temperatura. En comparación con los equipos de enfriamiento por evaporación, como una torre de enfriamiento, se calcula que se puede llegar a tener o reducir el uso del agua hasta un 90% como máximo. Normalmente, el rango va a andar entre un 75 a un 85%. Depende mucho de las condiciones del lugar, pero va a ser lo que va a estar por ahí. Ahora, Quiero hacer un comentario aquí, si me lo permites. sí, ¿Qué te claro. parece, Paul? Ese es siempre el mayor reto de las personas que tienen una torre de enfriamiento, pelear contra la evaporación y contra el gasto de agua. Con este tipo de torres de enfriamiento, nosotros vamos a reducir considerablemente el consumo de agua en ciertos casos y eso sería para nosotros un plus y sería lo más adecuado. ¿Qué te parece? Sí, es un tema muy importante aquí que nos está platicando Andrés. La verdad que es un tema que se extiende un poquito para el tiempo que tenemos, pero necesario, ¿no? Se Sí. necesita saber y aprender más de las torres, del funcionamiento y demás. Entonces, muchas gracias Andrés por Sigue, todo aquí el seguimiento. sigue muy bien. Gracias. Igual, lo que les quería comentar es que este ahorro de agua tampoco es que es por magia o es gratis, Claro. ¿verdad? Vamos a tener que hacer una compensación, básicamente, si lo comparamos con otros sistemas.
Por ejemplo, el sistema evaporativo normalmente para un caso en específico, si lo comparamos con los otros sistemas, va a ser el que tenga menor huella. El Sí, adiabático siempre va a ser un punto medio y el enfriado por aire va a ser el que normalmente requiere un espacio más amplio, va a consumir más energía, pero a su vez tiene la ventaja, por ejemplo, de que no va a consumir agua, es correcto. ni vas a tener que estar lidiando con un tratamiento de agua. Con las torres de enfriamiento o uno evaporativo, va a ser el producto que tenga menos espacio, probablemente el que requiera menos energía, pero a la vez vas a tener un consumo de agua constante y tener que estar lidiando con la parte del tratamiento de agua, que es uno de los factores más importantes en los productos evaporativos, ya que es lo que extiende la vida o determina básicamente la vida útil del producto. El costo inicial también va a ser variable. El evaporativo normalmente es el de menor costo, el enfriado por aire va a tener un costo mayor y el adiabático normalmente va a ser el que sea un poquito más caro. Esto porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, una torre de enfriamiento, que el corazón de la torre es un relleno, que es de PVC, con un producto donde vas a tener un radiador que es en acero inoxidable, paneles, un control mucho más sofisticado que tiene que estar manejando la cantidad de agua y la velocidad. También, como dependemos de diferentes puntos hasta donde podamos enfriar, por ejemplo, el evaporativo, el límite va a ser de enfriamiento va a ser el bulbo húmedo, unos grados por arriba, pero vas a tener un rango mayor. En el adiabático, tu límite de enfriamiento para el fluido va a ser el aire preenfriado que tienes, que va a estar un rango de temperatura también tiene que ser un poco mayor, pero ese aire preenfriado ya subió, o sea, tiene una temperatura más alta que el bulbo húmedo, entonces tienes un poco menos de capacidad o de flexibilidad para la temperatura de salida. Y el enfriado por aire nos lo va a determinar el bulbo seco, que siempre va a ser mucho más alto que cualquiera de esos dos. Entonces tiene menos flexibilidad a la hora de enfriar. Muy bien, amigo Andrés. En este caso sería entonces hacer un análisis de la necesidad de cada cliente y buscar qué tipo de sistema es el adecuado para su proyecto, porque algunas veces podemos encontrar que la disponibilidad del agua en algunas regiones es más escasa, pero en otros lados puede haber más agua y sin necesidad de que esté tan escaso. Bien, amigos, los invitamos a participar con las preguntas. Sigamos, por favor, con este tema que está súper interesante. Amigo Paul, ¿tienes una Sí, pregunta? sí, como comentas, Manuel, sí, depende de cada proceso, de cada cliente, ¿no? El tema de El cómo traje a la medida. seleccionar cada equipo, un proyecto a la medida de cada situación. Oye, Andrés, platícanos un poquito más de los enfriadores adiabáticos, ¿cuáles son los que actualmente se encuentran en la industria? Perfecto. Sí, a lo que acaban de mencionar, en realidad el adiabático viene a ser un punto intermedio que te permite esa flexibilidad. eh, por ejemplo, como lo mencionan actualmente con el cambio climático, en algunos lados, creo que en Monterrey, en México, es uno de los lados que suele haber como escasez de agua o en algún momento muchas restricciones de agua. Entonces puede ser una opción, depende también de la necesidad del cliente, supongo que de los costos es diferente en cada país de Latinoamérica. En algunos países, por ejemplo en el Caribe, suele ser muy cara la electricidad, en otros lados hay escasez de agua, entonces aquí Correcto. básicamente depende mucho del objetivo del cliente o de lo que vayas a necesitar. Con respecto a los diferentes tipos de enfriadores o los diferentes diseños que encontramos en la industria, básicamente eh, las diferencias están en la forma en la que se maneja el agua y el agua y cómo eh, se humedece o se inyecta el aire, cómo se humedece o se inyecta la humedad en el aire. Entonces van a Ok. haber algunos que tienen paneles, otros que son sin paneles y otros que tienen un sistema más complejo para manejar el agua, donde recircula el agua, o algunos que solo permiten, o sea, el agua que entra sale. Entonces,
digamos, el primer tipo, que básicamente es como opera el producto que nosotros manufacturamos. Tiene un panel o una media diabática, va a tener una tina donde almacena agua, una válvula o una entrada de agua de reposición, una válvula de drenaje y un sistema de distribución. Tanto el sistema de distribución como el drenaje van a estar desacoplados y operan independientemente cada uno. Entonces, básicamente, la reposición en este tipo de sistemas va a estar definida por la evaporación más el drenaje, y la distribución va a ser igual a la recirculación que tengamos. Más adelante vamos a ver un slide, pero aquí lo que te permite es maximizar básicamente todos los procesos, porque puedes distribuir o tratar de mantener el panel lo más húmedo posible, que es lo que quieres, sin tener que estar drenando una gran cantidad de agua. Ok. Tenemos otro sistema que es de paneles, pero el agua es continua. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema más simple, tiene menos componentes, pero el problema que tenemos es que el agua va a estar entrando siempre, va a humedecer la media y automáticamente va a salir de la unidad, se drena todo el agua. Entonces, si maximizas la cantidad de agua que quieres para el panel, vas a tener una gran cantidad de agua que está saliendo de la unidad y va a haber un gasto de agua más alto, tal vez del que quieras. Si quieres minimizar el, el gasto de agua, probablemente te sea difícil mantener el panel completamente húmedo. Entonces, vas a tener como dos variables diferentes en las que tienes que llegar a algún punto medio, pero puede hacer que afecte la eficiencia o vas a estar gastando mucha agua. Tenemos un tercer diseño o tipo de enfriador adiabático que no tiene paneles, sino que lo que tiene es un sistema de boquillas y tuberías que lo que se encargan es de pulverizar el agua, perdón, pulverizar el agua en la entrada del aire. De esta forma se distribuye o se inyecta humedad al aire. No sé si se acuerdan, anteriormente les había mencionado que había una eficiencia de saturación, que era qué tan cerca básicamente podíamos llegar de la temperatura de bulbo seco al bulbo húmedo. Normalmente las eficiencias de saturación en este tipo de sistemas suelen ser más bajas. Se suele compensar porque parte de esta pulverización el aire la arrastra y llega hasta el radiador o el serpentín, donde sucede un rechazo de calor latente, entonces lo suele compensar. El problema es que cuando se evapora parte de ese arrastre que hay, se evapora en los serpentinos o en los radiadores, los minerales se van a quedar ahí. Entonces puede con el tiempo llegar a causar corrosión o incrustaciones en el serpentín. Y estos... Aquí tengo un poquito, dos preguntas interesantes referente a esto, amigo Andrés. A ver si me puedes ayudar a contestármelas. Me pregunta mi compañero Josué, ¿qué tiempo de reemplazo tienen los paneles de evaporación? ¿Cuánta durabilidad tienen esos paneles de evaporación, los de las torres? Lo tengo más adelante en la presentación. Perfecto, gracias. Te lo respondo ahorita. ¿Y cuál era la Muy otra? Y la otra es, ¿para qué tipo de aplicaciones o industrias se pueden aplicar estos sistemas adiabáticos? ¿Qué es más costoso? ¿Una torre de enfriamiento normal o que es una torre adiabático, un enfriador adiabático? Bueno, ¿Para qué tipo de industria es lo más? igual eso lo tenemos. Regálame unos 5 o 10 minutos y ya lo vemos también. Bien, entonces avanzamos, seguimos, gracias. Ok, perfecto. Pues aquí es un ejemplo de los diferentes sistemas. Bueno, el ejemplo 1 y 2, tenemos equipos con recirculación, donde en el primero se muestra una tasa de recirculación o de distribución de agua correcta y se puede ver que el panel está completamente humedecido, Ajá. lo cual maximiza
la eficiencia de saturación, ya que todo el aire que pase por los paneles va a estar Sí, arrastrando humedad. En es el correcto. segundo ejemplo, hay una tasa de recirculación menor, entonces el equipo está gastando menos agua, pero si pueden ver, hay como unas estrías blancas, donde si el aire está secando el panel, lo que produce es que se empiecen a hacer incrustaciones, que parte de esos minerales que se quedaron ahí, el agua se evapora y se van quedando en los paneles, lo que tampoco contribuye a mantener una vida útil. El que es de un solo paso de agua, donde tienen el agua continua y no tienes agua recirculando, es el ejemplo número 3, donde en este caso hay una tasa de suministro de agua muy baja para ahorrar agua, pero no hay una humectación, no hay una humidificación completa del panel, entonces se empiezan a crear más incrustaciones, puntos secos, y no te ayuda con la eficiencia ni la vida útil del panel. Muy bien. Estos, Sí, sigue. ok, perfecto. Bueno, aquí es básicamente una de las preguntas que estaban haciendo. Es correcto. Realmente, los enfriadores adiabáticos se pueden usar en una variedad amplia de industrias, casi que donde se puedan usar torres de enfriamiento o condensadores evaporativos, donde se puedan usar los productos evaporativos, vas a poder eh, usar los enfriadores adiabáticos, Ok. tanto en climatización como en la industria pesada, industria ligera, comercial. De hecho, a- de los primeros usos que se les dio era para reemplazar en supermercados los enfriadores dry coolers, los enfriadores secos. Ese fue Ajá. el nicho de mercado primordial para este tipo de sistemas. Al igual se puede usar en refrigeración, porque puedes, en lugar de tener agua o agua con glicol dentro de la unidad, puedes tener un refrigerante y enfriarlo. Aquí, para la aplicación es ver, o lo que conversamos anteriormente, cuál es el objetivo que tienes primordialmente. Si hay un consumo o hay una restricción de agua o un límite de agua que puedas, eh, entonces te puede funcionar. Si lo que quieres es evitar tratamiento de agua, no tener que lidiar con esto, tener un Sí, mantenimiento menor, o, por ejemplo, si ocupas con dry coolers, vas a requerir menos espacio, menos potencia, menos consumo de energía que uno seco, o si necesitas, por la naturaleza del proceso, llegar a temperaturas más bajas, con un dry cooler no lo vas a poder hacer, lo vas a tener que hacer con uno diabático o correcto. con una torre de enfriamiento evaporativa. El tema es saber o tener claro la necesidad que tienen el cliente o el diseñador o quien esté encargado del proyecto para conocer las limitaciones que tienen, por ejemplo, como les digo, de uso de agua, de energía, de espacio, y ver cuál producto se ajusta mejor para cumplir el objetivo que se necesita. Muy bien. Ahora, por ejemplo, con el uso del agua en los sistemas o cuando hay una operación adiabática, que es únicamente cuando vamos a estar utilizando el agua, esa agua de reposición va a estar determinada por una tasa de evaporación más la purga. El Es agua correcto. es la parte que se evapora al preenfriar el aire en la evaporación, y la purga es, lo vamos a necesitar para poder limitar las concentraciones de minerales. Ahora, la idea de estos equipos es que operen un gran porcentaje de horas anualmente, arriba de un 80-85% en seco, y únicamente operen un 20-15-10% en húmedo o asistidos con agua. Entonces, a la larga, cuando tú comparas un producto o una torre de enfriamiento con el condensador, el enfriador adiabático, el consumo de agua va a ser mucho menor. La tasa de evaporación suele ser menor porque no depende
directamente de toda la carga térmica, como sucede en una torre de enfriamiento. Ok. Va a estar determinada en este caso básicamente por la eficiencia de saturación, que va a ser la relación de la humedad del aire de salida con la relación de menos la relación del aire de entrada, por la densidad del aire seco, por el flujo de aire, entre 8.33. Esto nos va a dar la tasa de evaporación. Ok, aquí vamos a poder ver la mayoría de los fabricantes, esto es como luce una hoja de datos de un enfriador adiabático. Los fabricantes, los diferentes fabricantes nos van a dar este dato, que es cuánto se puede preenfriar el aire bajo las condiciones en las que lo vayamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí teníamos un caso donde tenemos un flujo de 200 galones, el aire entrando a 115, lo queremos enfriar hasta 100. Tenemos una temperatura de bulbo seco de 95, un bulbo húmedo de 77 y una altura de 728 pies. Bajo esas condiciones, nosotros podríamos preenfriar el aire hasta 83 grados y va a haber una tasa de evaporación con una humedad relativa del 48% de apenas 1.49 galones por minuto, que si lo comparamos con un producto, una torre de enfriamiento, este valor es bastante bajo. Entre más alta sea esta temperatura, o sí, entre más alta podemos hacer una selección con esta temperatura, va a significar que el equipo va a operar más horas en seco, va a requerir menos operación adiabática, pero el costo y el tamaño del equipo normalmente va a crecer. Va a ser el costo inicial, se va a requerir de un equipo más grande para poder hacer esto. Entonces, vamos a lo mismo que habíamos visto en el otro slide, depende de las condiciones o del objetivo que tenga el cliente, poder jugar con esto para ver si hay mucha escasez de agua, por ejemplo, lo que vas a querer es tratar de que haya menos horas de operación. Si el tema no es tan crítico, puedes jugar y tener una temperatura un poco más baja y que el equipo opere un porcentaje mayor de tiempo en modo diabático. Entonces, una vez que tengamos esta temperatura, lo que podemos hacer es buscar en los diferentes sitios o con ASRI, consultar la cantidad de horas anuales donde la temperatura de bulbo seco supera la temperatura del bulbo seco preenfriado. Entonces, por ejemplo, en este caso, teníamos 83. Esto es para Kansas. Entonces, la diferencia entre el 100% y el dato que tengamos de horas acumuladas es lo que el equipo operaría en modo diabático. Entonces, por ejemplo, la temperatura, bueno, va a estar entre este rango, entonces tenemos que va a ser entre un 5 y un 7% de horas acumuladas, o sea, 6% del tiempo es lo que este equipo al año operaría en modo diabático. Un 92-93% del tiempo estaría operando en seco. Los ciclos de concentración o referente a la purga, cuando tenemos agua entrando o cuando vamos a trabajar con agua, vamos a tener el agua no va a estar 100% limpia, siempre vamos a tener diferentes minerales en el Sí. agua. Cuando el agua se evapora, estos minerales se van a ir quedando. Entonces, podemos ver que hay dependiendo de la calidad del agua, podemos tener diferentes números de ciclos de concentración. Entre mejor sea el agua, mayores ciclos de concentración va a permitir. ¿Qué quiere decir el ciclo de concentración? ¿Cuántas veces podemos tomar esa agua y recircularla por el sistema sin Es que correcto. ésta sature o llegue al límite de contenido de minerales? Entonces, sistema se va a encargar, va a tener un sensor de conductividad, el cual va a estar midiendo cuando exceda el valor, va a abrir una válvula y va a purgar cierta cantidad para volverlo a mantener. En el caso de nosotros también, una vez
al día, cuando se está usando en modo diabático, el equipo desecha todo el agua y hasta que se vuelva a requerir operar en modo diabático, vuelve a llenar y vuelve y empieza con el sistema de humidificación adiabática. Si las condiciones, por ejemplo, cambiaron, se vació y la temperatura bajó porque se hizo de noche y puede operar en secos, puede operar sin ser asistido por el agua, el equipo inmediatamente no va a llenar el vacín, sino que hasta que requiera o la temperatura vuelva a alcanzar un punto donde no pueda enfriar solamente en seco, va a entrar agua al sistema y va a empezar a correr nuevamente. La mayoría de los fabricantes o todos los fabricantes nos van a dar una guía con las pautas para el agua de recirculación o los parámetros donde debería de estar esta agua. En los sistemas adiabáticos, normalmente en los que tienen paneles no vas a requerir ningún tipo de tratamiento de agua. En los que son con pulverización de agua, probablemente vayas a requerir tratar o pretratar esa agua para que la cantidad de minerales sea mínima, ya que con el arrastre, como les había dicho normalmente, puede llegar a quedar un poco de esos minerales en el serpentín o en el radiador. Esta fue una de las preguntas que hicieron Sí. anteriormente. Entonces, aquí están los factores que nos afectan la vida útil de los paneles, las horas de funcionamiento adiabático, Ok. entonces, qué tanto tiempo se va a estar humedeciendo, porque incluso los paneles, si las condiciones del tiempo lo permiten, los podríamos remover en operación en seco. Ok. El caudal de suministro, que fue lo que les dije anteriormente, estaba en la otra presentación, es muy importante o quieres que el panel se mantenga cuando está en operación adiabática, que se humedezca completamente y se mantenga de esa forma. Primero, porque eh, te ayuda con la eficiencia de saturación, la va a maximizar. Y segundo, porque si se humedece en ciertas partes y se seca, era lo que les decía anteriormente, el agua se evapora y van quedando esos minerales. Entonces empiezan a hacer incrustaciones. Al empezar a incrustarse, al aire le va a costar más pasar, la transferencia de calor va a ser menor y va a empezar a afectar la eficiencia del equipo y la vida útil de los paneles. Los ciclos entre que se prende y se apaga, la calidad Sí. del agua también es importante, ¿verdad? O sea, entre más minerales haya, menores ciclos de concentración y probablemente permita que con menos rechazo de calor se vayan quedando más minerales. Entonces, eso también nos puede afectar el entorno donde va a ser instalado y el mantenimiento. Estos paneles son de celulosa, son relativamente frágiles, se pueden Sí. remover, no se pueden lavar o limpiar a alta presión porque los vas a dañar. Entonces, dependiendo de la manipulación, normalmente se pueden enjuagar o limpiar con un cepillo de cerdas plásticas y remover parte de las incrustaciones pequeñitas que se van formando o la cascarilla que se va formando. Y el tiempo de vida útil o la expectativa de los paneles normalmente está entre 2 y 5 años. Muy bien. Gracias. Seguimos, Andrés. Muy amable. Bueno, es importante. Creo que tal vez en México no sea un tema tan crítico. No sé si las temperaturas en algún lado lleguen a descender tanto como para poder congelar el fluido que se encuentre dentro del serpentín, pero sí es importante o la recomendación que nosotros tenemos, o la mejor recomendación que les podemos dar es que se utilice una mezcla con glicol para que no suceda esto, porque si el fluido en el corazón de estos equipos, ya sea uno evaporativo o este diabático, va a ser el radiador que tienes o el serpentín. Cuando se Ok. congelan el agua, o sea, si tienes agua sola, aumenta el volumen y puede llegar a suceder esto, donde Bien. se abren los serpentines y dañas completamente el equipo.
Bien, amigo Paul. Andrés, veo que es un poquito muy extenso aquí el tema de todo de las torres, adiabáticos y demás. Pero platícanos un poquito más de la selección, o sea, ¿qué información necesitas o qué requieres para poder hacer una buena selección de estos equipos? Ujú. Ok. Hay, ok, entre los parámetros de selección hay que aclarar, hay diferentes tipos depende de la aplicación para lo que lo vayas a querer, tenemos tres diferentes opciones para los enfriadores adiabáticos. Uno es un enfriador de fluidos, que vendría a ser como equivalente a una torre de circuito cerrado. Tenemos para refrigerantes un condensador adiabático y para enfriar gases como el CO2. Entonces, siempre que vayamos a hacer una selección para un enfriador adiabático, estos tres datos van a ser esenciales: la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, porque Perfecto. estás empezando a trabajar con un aire a temperatura ambiente, que lo estás preenfriando. Entonces, estos dos elementos los vas a requerir. La altitud también, porque eso afecta las condiciones del aire. Y de ahí, si es un enfriador, vamos a necesitar saber qué tipo de fluido, el caudal, la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Si es con refrigerante, vamos a necesitar saber el tipo de refrigerante, el rechazo de calor total, la temperatura de vapor sobrecalentado, el líquido superenfriado, la temperatura de condensación. Si es para CO2, vamos a necesitar saber el rechazo de calor, la presión del refrigerante, que es importantísima, temperatura de salida y la temperatura de entrada. Normalmente, como estás trabajando con el principio del proceso, empieza con aire seco, tú vas a necesitar diseñar para enfriamiento con el bulbo seco y con el mean coincident wet bulb Sí, para seleccionar los tipos de enfriadores adiabáticos. El otro tema o el otro punto muy importante es la elevación, porque eso nos afecta el performance de la torre. ok. Entonces, esto es un ejemplo claro de un schedule de diseño donde básicamente está la información para poder seleccionar una torre de enfriamiento. Aquí está y podemos ver el flujo, la temperatura de entrada del fluido Sí, interno, la temperatura de salida y el bulbo húmedo, pero no tenemos la temperatura de bulbo seco. Entonces, tampoco si hay glicol o no, no tenemos la altura. Entonces, todos estos elementos nos afectan o los necesitamos para una selección correcta. Muchas ok. veces, dependiendo de si sabemos cuál es la zona, nos podemos ir a los libros de ASHRAE, buscarlos y tener los datos, pero sí es importante confirmarlo. Aquí, eh, rápidamente, nada más mencionarles que como las condiciones del aire cambian y tú estás enfriando con bulbos seco, con temperatura ambiente, aproximadamente se va perdiendo un 2.2% por cada 1000 pies de elevación en la capacidad del equipo. El rango, que es la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida, si tenemos una carga constante si lo queremos comparar para una carga constante, entre más grande sea este rango, menor va a ser el flujo y menor va a ser el tamaño del equipo. El approach, que es la diferencia que vamos a tener entre el bulbo húmedo y el aire preenfriado, entre más grande sea esta diferencia, menor va a ser el tamaño del equipo. Entonces, estos datos también nos afectan a la hora de seleccionar un equipo. Esto Ok. es meramente informativo. Por ejemplo, si tú tienes bulbo seco, o sea, si quieres enfriar con un dry cooler, vas a tener, por ejemplo, un bulbo seco en una temperatura entrando a 105, vas a poder enfriar con un bulbo seco vas a poder enfriar 9 grados de approach. Eh, Eso es Sí, como más o menos los datos o los parámetros que se suelen manejar ok. para poder enfriar. Por ejemplo, aquí pueden ver que con bulbo húmedo se puede enfriar más o menos, si lo quieren que sea certificado un equipo, hasta 5 grados. Con el rango normalmente se suele mantener en 13.
y en este con 9, que era la flexibilidad de temperatura que habíamos hablado anteriormente, que con el seco normalmente vas a poder enfriar hasta una temperatura mucho mayor, el adiabático es un punto medio y los productos por evaporación vas a poder enfriar eh, un punto más alto. Muy bien. Oye, podríamos ver ya un ejemplo más específico con esto de un comparativo ya de los equipos. Ujú, ¿Podrías ayudar, por favor? Sí, claro. Pues, esto es un comparativo entre las diferentes tecnologías. Aquí tenemos bueno, están las condiciones dadas para 400 galones por ok, minuto. Tenemos una mezcla de agua y etilenglicol para enfriar de 110 a 95. sí, Basado en estos datos, al punto 4 tenemos un dry bulb de 91.8, un mean coincident wet bulb de 74.6, que estos datos los ah, vamos a necesitar para el adiabático, y un sí, bulbo húmedo que lo tomamos de la evaporación, porque las torres de enfriamiento funcionan por un proceso de evaporación de sí, 78,7. Haciendo una comparativa entre los productos, vamos a ver eh, lo que vimos en una de las láminas al inicio, donde estaba una comparativa de oh, sí, agua, de energía y todo. las Aquí diferencias, podemos, ¿verdad? Sí. aquí podemos ver que para esas condiciones en específico, una torre de enfriamiento o un enfriador evaporativo es el que va a requerir menos área, menos energía, probablemente sea el más liviano o el de menor peso, no va a operar en seco, básicamente, va a tener el 100% del tiempo trabajando con agua Ah, y va a tener eh, probablemente el menor costo. Si nos vamos a un producto evaporativo con un serpentín, con fin coils, sí, va a ser un área, va a requerir un footprint un poquito más grande, aproximadamente un 1.5%, va a requerir un sí, poquito más de energía, va a ser un peso menor, tiene la capacidad de, si las condiciones climáticas lo permiten, de operar en seco, al operar en seco se va a requerir menos agua, el costo ajá, va a ser un poquito mayor. Si ya nos vamos a un adiabático, podemos ver que básicamente en este ejemplo puntual el área se triplica de lo se que va al usted, doble, sí, claro. eh, es más, 3 veces casi. Oh, sí, tienes Va a razón. requerir, va a requerir más energía, va a ser más pesado. Vamos a tener un punto de operación o un punto de activación donde funciona el sistema adiabático, pero apenas va a operar un 7% del tiempo requiriendo agua. Evaporándola, ¿verdad? Sí, sí, Ajá, o sea, requiriendo agua. El resto, el 93% del tiempo aproximadamente, va a estar sí. operando en seco, como si fuera un dry cooler, y solamente el 7. Ahora, si nos vamos directamente a seleccionar el equipo por dry cooler, vemos que, por ejemplo, el espacio que se requiere serán 77 pies cuadrados. Aquí tenemos 477 pies cuadrados. Estás hablando que se requiere 7 por 7, 49, 7 veces más aproximadamente el área. El consumo de energía es completamente igual, Sí. 7, 8 veces más. El peso pasa a ser 3, Ok. 4 veces más, pero no vas a requerir tratamiento de agua ni vas a tener agua en el sistema. El costo también va a ser más alto. Sí, muy bien. Es como lo mencionamos, ¿verdad? El chiste es encontrar el producto adecuado. Bien, vamos al último tema. Gracias, Andrés. Sigue, sigue. Gracias. Perfecto. Esa es la parte o el producto que Marley construye o tiene disponible en el mercado. Se denomina bajo la serie Olympus. Ah, Entonces está diseñado, bueno, para todo lo que conversamos. La idea principal es la conservación del agua, el ahorro de energía comparados con los sistemas enfriados por aire, ajá. una eficiencia extendida. En el diseño se ha maximizado poder mantener los paneles o una correcta distribución de agua para maximizar la eficiencia de saturación. La operación es flexible, puede operar tanto en seco como cuando requiere agua. Y como lo mencionó por ahí Manuel, es básicamente el Ferrari de los productos, o sea, está construido Es el en Ferrari as- de las torres de de las enfriamiento. torres. está Sí, construido con
la más alta tecnología, digamos, que tenemos disponible. Los ventiladores son electroconmutados, los radiadores son de acero inoxidable, con aletas. El control es súper robusto, se encarga de controlar las bombas de recirculación, tiene la entrada, la válvula de make-up o de reposición, también lee la conductividad, tiene una válvula de drenaje. Entonces, básicamente te cumple con todo lo que puedas necesitar en la operación. Muy bien. El agua, bueno, la purga y el sistema de recirculación están completamente separados. El tipo de control, los paneles son de celulosa y los ventiladores son de tipo electroconmutados con acople directo. Tienes Excelente. mayor tasa de distribución, es lo que acabo de conversar, mejora la eficiencia de saturación, limita. Básicamente, tenemos capacidades que van desde los 130 MVH hasta los 5194 MVH en una sola unidad. Tenemos Ajá. diferentes configuraciones. Van a ver uno que va a ser el más pequeño, es de un ventilador de ancho hasta por 6 ventiladores de largo. Aquí están las diferentes medidas. Y Sí. hay una línea que es más grande, que va a ser el doble de ancho, va a tener 2 ventiladores de ancho y se puede extender hasta 20 ventiladores de largo. Ok. Esta es parte de la nomenclatura del equipo. Si es, bueno, es la serie Olympus, que significa diabático. Si lo queremos como un condensador, va a ser una C. Si va a ser para enfriar agua, va a ser una W. Una G para gas. El serpentín está hecho de stainless steel con fins de aluminio. La cantidad de ventiladores, el ancho que vamos a tener va a ser 1 o 2. El largo, que aquí va a ir desde 1 hasta 20. Hay 3 diferentes modelos de motor o de ventilador que se van a utilizar, uno de 1.5, uno de 3 y uno de 4.3. La cantidad de líneas del serpentín, el número de pases y la estructura del equipo, que puede ser con algunas áreas en galvanizado y todas las áreas de contacto en stainless steel o completamente en stainless steel, en acero inoxidable. El equipo actualmente cuenta con la certificación de CTI para operación en seco y como les mencioné anteriormente, estamos esperando que a fin de año salga ya la certificación para poder que CTI pronuncie esta certificación para poder hacer las pruebas y cumplirlo. Es importante aquí mencionarles que van a ser certificados los productos que tengan pads o almohadillas dentro de esta Ok. nueva categoría que va a salir de certificación. Muy bien, Andrés. Bien. Gracias a todos por participar en este último evento del día. Que tengan más dudas o cuestiones sobre referente al proyecto, estamos a sus órdenes. Yo me despido, Manuel Martínez, mi compañero Paul, ¿algo más que agregar? Pues nada más que esperarlos el día de mañana con la clausura del evento de Excelente. esta FEBIAC 2025 y pues mucho trabajo para todos. Dar las gracias a Andrés por esta participación y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias a todos. Muchísimas Nos gracias. despedimos. Gracias, Gracias, Andrés. Andrés. Grupo Airex. Desde 1998, integrando excelencia en aire acondicionado y sistemas HVAC de alto desempeño para los sectores farmacéutico,